señor, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Así se habla Radio Show, el programa que llegó para quedarse. Ha empezado su transmisión aquí por todas las plataformas, señores. Súper contento. Traemos un invitado de honor, señores. Vamos a desglosar algunos temas importantes, más una actividad que hay aquí en el lugar, en la cancha, la 800, en Pantoja. Así que se pinde los santos de este lado, acompañado del tremendo equipo. Nelson, ¿cómo te sientes? Dios mío, siento a Dios en esta noche. Dios le bendiga, hermanos. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Recuerden siempre dar like, comentar, suscribirse. Mi gente, hemos pasado unos días en los cuales hay que darle gracias a Dios. Recuerden que atravesamos diciembre. Estamos ya a mitad de enero. Por lo tanto, recuerde que sus proyectos, tal cual como yo le mencioné en días pasados, los proyectos que usted tenía en el año pasado que no pudo culminar, este es el año propicio para culminarlos. Así que no se detenga, sigamos con Dios, al pueblo cristiano, más recio que nunca en los caminos del Dios Todopoderoso. Vamos para adelante, mi gente. Así es. Bueno, vamos a entrar en materia de inmediato. Y como le dije, ya tenemos un invitado de honor que se mueve a las instalaciones de Así se habla Radio Show, el evangelista Jackson Peralta, señores. Jackson, ¿cómo se siente? Nos sentimos súper bien, gracias a Dios. Gracias por la oportunidad de estar acá en este maravilloso canal y con estas eminencias de hombre de Dios que para mí es un privilegio estar con ustedes. El honor de nosotros, el honor es nuestro, como dice por ahí. Bueno, Jackson, tú sabes que siempre hay un motivo. Dios utiliza cualquier objetivo para traernos al camino. Sí. ¿Cuál fue ese objetivo? ¿Cuál fue la piedra? ¿Cuál fue la bendición? Bueno, es un tema maravilloso para mí, porque yo a la edad de 20 años, yo pasé por muchos problemas, amigos presos, otros muertos, etcétera. Y yo recuerdo que yo un día me senté, mi madre tenía un solar acá mismo en Villa María, y yo me senté en un muro que tenía el solar, y yo dije, ¿qué tú estás haciendo? Tú tienes 20 años de edad. O sea, te dijiste así mismo. Sí, yo mismo me autoaconsejé. Y yo dije, ven acá, pero tú tienes 20 años de edad, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Van a dejar que te maten en la calle. Y la palabra clave fue que yo dije, yo voy para la iglesia a ver qué Dios me quiere. Y yo recuerdo que eso fue un 14 de septiembre del 2011. Señores, y yo fui ese mismo día a la iglesia. Y cuando llegué a la iglesia, yo recuerdo que yo no me convertí ese mismo día, pero sí recuerdo que después me invitaron para el otro día a una campaña que había en los Guaricanos. Y en esa maravillosa campaña ahí yo me convertí el 16 de septiembre del 2011. Yo recuerdo que yo levanté una Biblia grandota que tenía un amigo mío, el cual está en el Evangelio todavía, gracias a Dios. Y la levanté alta. Y yo lloraba. Y yo, gloria a Dios, le puedo decir que el cambio mío fue instantáneo, porque tantas cosas que yo hacía ese mismo día se dejaron de hacer. Cosas que yo duré años intentando dejarlas y no lo hubiese podido lograr. Pero ese mismo día yo logré soltar, no sé, lo que pasa es que hay temas que se me complican mencionar. Pero por ejemplo, que era la marihuana. Por ejemplo, la marihuana, yo tenía 8 años fumando marihuana. Wow. Y no fumando cositas, fumando de verdad, 6, 7 bates en un día. O sea, el que fuma sabe a qué me refiero. Sí, claro. Era algo que ya a las 6 de la mañana el primero tenía que estar enrolado. Oye, ese es el desayuno. Ese era antes del desayuno. Esa era la parte bien. Esa era la parte bien, o antes de la parte bien. ¿Y qué digo con esto? Que yo lo intenté dejarla antes de conocer a Jesús. Y no, al punto que yo entraba en mi habitación, el tipo que era famoso afuera, el tipo que controlaba. Y cuando entraba a la habitación yo lloraba. Y decía, Dios, ayúdame a dejar esto. Pero el problema es que yo pedí ayuda sin ir donde te ayudaba. Pero el día que me convertí, hermano, increíble. Ese mismo día recuerdo que para pasar ya de este punto, que yo me monté en el carro, en el que, ¿verdad? Nos trasladamos allá a los Guaricanos. Y había una chica fumando cigarros afuera. A mí me dio un mal olor. Wow.
Pero estamos hablando algo que tú disfrutabas. Estamos hablando que me convertí ahora y en cuestión de 15 minutos nos montamos en el carro y lo que antes me olía, ahora me hedía. O sea, Increíble. A ti te pasó algo similar a lo que le pasó al apóstol Pablo, fue prácticamente. Fue un cambio, y el cambio que fue instantáneo. Sí, yo puedo mencionar, puedo decir, puedo testificar de eso que Dios cambia. Dios cambia y fue algo que yo sé que no dependía de mí porque yo lo intenté. Pero el día que lo conocí a él, llegó el día 17, llegó el 18, llegó el 19 y jamás me dio mi deseo otra vez de gloria a Dios. Tú sabes que a mí me llama poderosamente la atención a lo que tú dices, porque hay gente que cuando se convierte, obviamente Dios nos trata de la misma forma con todo el mundo. Exactamente. Dios trata con cada quien según Diversas maneras. de diferentes maneras. Pero hay gente que se agarra de eso y dice, no, espérate, tú al paso. Pero si en ese al paso viene Dios en ese momento, viene Jesús en ese momento, ¿qué pasaría con esa persona? Es un tema ahí un poquito complicado. Porque no que estamos criticando y condenando el de los No, eso lo entendemos. Porque, o sea, lo digo que es un poquito complicado porque todos, de una forma u otra, hay una salvación que viene instantánea, que es la salvación que todo el que recibe a Jesús y la sangre viene y te limpia, ¿verdad? Eso cuando la sangre te limpia, te imputa, o sea, te hace parte del cuerpo de Cristo. Pero hay una santidad que es algo progresivo, sí, que esa santidad que tú decides dejar de hablar mentiras, que tú decides de soltar el cigarro. Entonces, dentro de esa parte, por eso es que nosotros no somos salvos por obra. Exacto. Es por eso, claro. Porque de lo contrario, entonces tendríamos problemas. Por ejemplo, se convierte en un narcotraficante. Se convirtió hoy en la noche, sábado 18 de enero del 2025. Se convirtió a las 9 de la noche. De corazón, recibió a Jesús, lloró, dijo, entra a mi corazón, él vino, la sangre vino y lo limpió. Si Cristo viene a las 9:50, por poner un ejemplo, él también se va con nosotros. Pero él no ha dejado toda la maña que tiene. ¿Por qué? Porque lo que a nosotros nos salva, bíblicamente, no es las obras que nosotros hagamos. Ahora, a nosotros nos conviene. ¿Por qué? Por el testimonio del Evangelio, por los recursos que Dios nos da cuando nosotros honramos su palabra. Y por eso usted ve que hay personas que de cierta forma están más cerca de Dios que otros. Sí, porque han sacrificado cosas más que otros. Sí. Yo personalmente creo que se salva. Ahora bien, lo que sí creo que no tendrá honra en muchas áreas. Es mi punto de vista. Y eso es lo que creo por lo menos. Pero no se justifica. No se justifica porque usted tiene... Bueno, yo conozco la historia de una señora allá en mi congregación. Ella fumaba cigarro. Y el pastor no sabía, ella se doctrinó. ¿Sabe cuándo ella le testificó al pastor que ella fumaba cigarro? El día del bautismo. Y mi pastor, que un hombre loco, le dijo, no se preocupe, que desde hoy en adelante usted no fuma más. Dicho y hecho. La señora ese día fue que dejó, porque dejó muchas cosas, pero ese día fue que dejó el cigarro. Ella no decía nada, una señora mayor, se convirtió con más de 40 años. Y se lo fumaba. Sí. Se lo fumaba escondido. Y ese día no aguantó, dijo, Dios mío, no quiero que me metan al agua con esto. Sí. Y ahí ella testificó. Y por eso es lo que usted decía, que Dios no trabaja con todos igual. Por eso yo creo mucho que Dios a personas se le aparece en fuego, pero a otros se le aparece en viento. Sí. Sí. A otros se le aparece en aire, a otros en un torbellino. Entonces, a veces yo uso mucho esta frase, a veces a Dios lo estamos esperando por la puerta y Dios se te va a aparecer por la ventana. Sí. Claro. Sí. Sí. El Dios de nosotros es un Dios multiforme. Es así. Ahora, eso no, yo siempre caigo en esto, eso no nos lleva a nosotros a querer encasillar a Dios, porque el problema es que a veces lo queremos encasillar. El Dios que yo conozco, yo no lo encasillo. Ahora, entendiendo de que hay cosas que si no están en su palabra y no están fundamentadas ahí, yo no las recibo. No, sí. Yo no las recibo. Pero entonces, tú decías, dale. Pero, mira, hay algo que también me llama la atención, que yo no estoy totalmente de acuerdo con esas acciones. Pero tras bastidores, tú lo acabas de mencionar, que fue el que va al monte. Por ejemplo. Tú vas al monte, bien, tú vienes edificado.
Excelente. Pero hay otros que van al monte y vienen mente hablado que el mismo diablo. No, porque es que ¿Cómo así? No, sencillo. Explícame. Es Explícame. es que el tema nunca ha sido el monte. Ve, ahí que yo voy. No, es que el tema nunca ha sido el monte. Es que el tema no es el monte. No. Sí. Ahora, nosotros, en el caso mío, yo voy al monte, he tenido súper experiencia con él, estoy en la naturaleza, hay un momento más de privacidad, uno escucha el sonido de motores, etcétera. Y bíblicamente, muchos subieron al monte, aún Jesús subía al monte, o sea, no es algo. Ahora, yo lo que no satanizo al que no sube. No había iglesia. No había Vamos a iglesia, decirlo así. Había, o sea, no. pero no, había sinagogas Exactamente. y había lugares de oración. Pero el asunto es que Jesús lo dijo en Juan capítulo 4. Él dijo, señores, ni aquí ni en Jerusalén se va a adorar. Él lo dijo claro. Dijo, llegará un tiempo donde vendrán los verdaderos adoradores. Él se estaba refiriendo no a un lugar específico. Él no estaba mencionando a nosotros como el templo. Eso es cierto. Pero caemos lo mismo que usted decía. El problema no es el monte, ni el problema es la casa. Porque hay gente que tiene su habitación privada. Sí. Que puede decir, no, yo oro en mi habitación, pero en la misma habitación que tú oras, tú ves pornografía. Sí. Entonces, el mismo lugar que tú consagraste para Dios, también lo usa para otra cosa. Ahora bien, hay algo que me llama la atención de esto que usted mencionó. No es el lugar. ¿Por qué? Porque era lo que yo decía. Hay gente que lo buscan en el monte y si le da resultados, que lo busquen ahí. Hay gente que conocieron a Dios en su habitación y nunca, siempre buscan a Dios en su habitación. Sí. Porque Dios no se limita al lugar. Ahora, es como yo digo, en el caso mío, a mí me ha dado resultados. Ahora, yo no voy todos los días al monte. Yo tengo una habitación en mi casa donde yo oro. Todos los días. Sí, porque ahora te sirve que tú la semana entera, por ejemplo, ¿Entiendes? haciendo y deshaciendo y con fin de semana tú vayas al monte. Pero el monte te da ciertos beneficios que lo quiero compartir. Número uno, tú duermes bien. No te dejan dormir. Sí. No hay forma de tú No hay dormir. forma. Los moquitos te mantienen alerta. ¿Me entiendes? No hay forma. Entonces, a veces tú vas llegando al monte y lo primero que te encuentres es con una cacata bajando. Y, Sí. O sea, Para hay un Al sacrificio. menos yo oí. Hay un sacrificio, como decía un colega, la salvación es gratis. Sí. Pero el que quiere unción, el que quiere ser lleno del poder de Dios, el que quiere manifestar, ministrar a Dios, tiene que hacer sacrificio. Claro que sí. Sea en la casa, sea en el monte, sea en una cueva. Y es como yo decía, no es malo ir al monte, porque bíblicamente, sí, entonces si a eso vamos, de que no, que ya hay congregación, que claro, hay congregación, ya hay iglesia, pero eso no limita, porque bíblicamente ellos iban. Ahora, yo repito, yo lo que no estoy de acuerdo es que el que va al monte quiere de que satanizar. Hay algo que yo voy a demandar algo aquí ahora mismo. Por ejemplo, hay gente que dice, siento la unción del monte. Ajá. No hay unción del monte. Porque entonces, y el que oró en la habitación, ¿qué va a decir? Siento la unción de la habitación. No, no. Sí. O el que le tocó orar en una guagua, ¿qué va a decir? Siento la unción de la guagua. Está fuerte lo que está diciendo. No, ¿por qué? Porque Sí. ahí es donde está el tema, que quieren espiritualizar. O sea, eso es como para que ellos sepan, para que la gente sepa que ellos estaban en el monte, o que ellos fueron al monte. Sí, es verdad. Entonces, en ese mismo tenor, no lo critico ni lo condeno, Exacto. pero a estas personas que van y oran de frente al púlpito, y hay otros que oran de espalda al púlpito, yo no lo critico ni lo condeno, pero los que oran de frente critican al que oran de espalda porque le están dando la espalda a Dios. Y viceversa. Y viceversa. Entonces, Sí. yo me hago la pregunta, la hago abierta. Bueno. Pero quiero que tú me des tu opinión porque la digas. Sí, sí. Cuando usted está en el monte, cuando usted está en su casa, en la habitación orando, ¿dónde está el altar? ¿Usted está de frente o está de espalda a Dios? Esa es donde la pregunta me llama que huele la cabeza. Sí, sí, sí. Yo creo que la respuesta está ahí mismo. ¿Por qué? Sí. Porque era lo que te decía, o sea, nosotros no estamos en el tiempo de la ley. Sabemos que hay muchas cosas válidas para nosotros, pero hay cosas que no son válidas para nosotros. Eso es sencillo. Ahora bien, a eso hay un término que yo utilizo, a eso se le llama, para mí, se le llama cultura evangélica. No tiene que ver con nada bíblico. O herencia evangélica. ¿Por qué? Porque eso lo comenzaron a hacer nuestros antiguos. Eso que digo que lo hacían con buena intención,
Sí. No, que no sé, que hay que orar de frente al púlpito porque el Señor, pero en sí, el Señor no está ahí. Debe estar en toda parte. Obviamente. La iglesia es el recinto. ¿Por presente? Sí. La iglesia es el recinto donde nosotros nos reunimos para adorar a Dios. Pero cuando nosotros salimos del templo, no es que Dios se queda ahí adentro. No, Negativo. Entonces, ¿por qué digo eso? Eso que usted dice, cuando usted analiza, que por eso es, wow, y doy gloria a Dios. Porque yo mencionaba algo ahorita, lo que ha cambiado o debería de cambiar son los métodos, no los principios. Exacto. Si usted ora al frente, escúcheme, si usted ora al frente al púlpito o ora de espalda al púlpito, personalmente no me interesa. Lo que me interesa es que usted respete al Dios que usted se hincó a adorar. Si usted, porque ok, tú eres de los que te hinca de frente al púlpito, pero tú chimeas. Ay. Toda mentira. Ay, madre. Tú no diezmas ni ofrendas. Ay, lo vamos a matar. Exacto. Entonces, el que no se hinca frente al púlpito, sino de espalda, es humilde, es sencillo, Sí. no anda de casa en casa. Entonces, ¿cuál es el que está viendo los dos? Dime ahora. Muy fuerte. Entonces, Sí. Parece Sí, piedra. es verdad. Es como el fariseo que daba de pie, vociferando. Y había uno ahí agachado que ni siquiera puede levantar su cabeza. Es entonces, yo personalmente creo que eso es herencia evangélica. Lo recibimos de abuelo, o mi mamá lo recibió de mi abuelo, yo lo recibí de mi mamá, pero yo no se lo voy a pasar a mi hijo, ¿no? Estamos como los católicos. Ay, así. Sí. Cuidado. Pero eso es lo que creo referente a orar al púlpito o a espalda del púlpito. Jackson, el don tuyo dentro del Evangelio es la predicación, ¿verdad que sí? Eso es una de las cosas con las cuales Dios te ha premiado. Sí, gracias al Eterno. ¿Cuáles han sido los grandes retos que tú has atravesado durante tu trayectoria de predicación? Uno de los retos que yo pudiera decir que ha sido no sé si decir el más difícil, ha sido luchar contra mí mismo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo le dijo algo a Timoteo, le dijo, cuídate de ti mismo. Y a veces nosotros queremos buscar los enemigos afuera y queremos buscar los culpables afuera. En cambio, en una ocasión yo prediqué con el tema del culpable de tú. Así es. oye, ¿Y por qué? Porque si tú no oras, la culpa de quién es? Tuya. Si tú no ayunas, la culpa de quién es? Tuya. Entonces, digo eso porque creo que ese ha sido el mayor reto. Al punto que todavía hoy yo lucho con eso, después de 13 años que me convertí. Creo que todos tenemos ese monstruo por dentro con el que tenemos que pelear y luchar de que no nos gane. Alguien dijo que cuando nosotros nos bautizan, cuando nos llevan a las aguas, que el viejo hombre muere. Y yo decía que para mí el viejo hombre queda en coma, porque a muchos vuelve y se le despierta. Entonces, si murió, no debería de volver. Entonces, ¿por qué se descarrió? Volvió a lo que hacía. Para mí quedó en coma. eso sí. Y llega un momento donde tú vuelves y lo despiertas con los hábitos, con la costumbre y etcétera. Creo que el mayor reto para caer en el punto es luchar conmigo mismo, con esos deseos, esas pasiones que siempre están ahí. Se piensa momentáneamente. Sí, tremenda, Sí. tremenda. Positivo, perfecto. Señores, vamos a una pausa y cuando regresemos seguimos con más de su programa favorito. Así se habla Radio Show, el programa que llegó para quedarse.